Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de it-latino.net. Como recordaros un poco el formato que tienen estos webinars, durante media hora, 3/4 de hora, David o el panelista expone su conferencia, su charla. En muchas ocasiones se incluyen demos del propio producto y posteriormente damos paso a un turno de preguntas que se pueden realizar vía voz IP si disponen de micrófono o vía chat o vía texto mediante el chat que aparece en el panel de GoToWebinar o también accionando el botón de questions que está específicamente pensado para plantear las preguntas por escrito. Yo trasladaré al panelista las preguntas. En el día de hoy, como ven ustedes en la presentación, la gente de David Vives, experto en SAP de la empresa Qubit, ponemos ahí el web, qubit.com, nos va a explicar por qué es necesario migrar a la nueva versión Real Estate flexible de Real Estate de SAP. Sin ir más lejos, vamos a pasar la voz y la presentación a David. Vale, David. Hola. Hola, estamos viendo tu pantalla ya. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Pues si lo veis bien, puedo empezar. Empiezo a la presentación. Sí, estamos viendo la pantalla, cuando quiera, David. Vale. Entonces, en primer lugar, hago una breve presentación sobre quiénes somos. Qubit es una empresa como bien ha dicho Daniel, es una empresa de servicios. Estamos focalizados exclusivamente a la consultoría SAP. Dentro de la consultoría SAP nos dedicamos, como cualquier consultoría, a la parte de R3, al núcleo de R3, tanto los módulos estándares, FI, CO, HR, MM, SD. Pero igualmente hay una serie, dentro del mismo SAP tenemos una serie de especializaciones que creemos que aportamos valor añadido respecto a otras empresas, porque tenemos un gran expertise, como son el NewGL de SAP, soluciones en el módulo de NewGL en SAP FI, que hace poco hicimos una webinar, por si en el mismo formato que lo estamos haciendo ahora, por si la queréis consultar, está disponible en la página web. Y después también somos expertos en Real Estate, en soluciones de e-commerce y por último en soluciones que ya no es tanto SAP, sino en soluciones un poco de organizar internamente el departamento de SAP a nivel de documentación, estandarización de procesos. Hay muchas empresas que tienen un SAP que no es 100% estándar y nosotros lo que hacemos es intentar hacerlo estándar para que el coste de mantenimiento sea menor. Igualmente, si queréis más información a través de nuestra web, nos podéis contactar o al final de la presentación veréis nuestros datos de contacto. Así que, bueno, igualmente el objetivo de la presentación es presentar la solución de SAP Real Estate, pero bueno, creemos que era importante al menos que nos pudierais ubicar un poco. Sin más preámbulos, empezamos la presentación. Hemos venido, la presentación, como os ha comentado muy bien Daniel, será sobre el módulo de Real Estate, la solución que tiene SAP planteada. La solución SAP realmente tiene
tiene una solución bastante robusta porque ya hace mucho tiempo que está trabajando en ella. Lo único que ahora ha sacado ya una nueva, seminueva versión dentro de Real Estate, que es la solución Flexible. En la presentación, la mayoría de los comentarios están basados ya en Flexible Real Estate, aunque la mayoría de las funcionalidades son comunes. Os presentaremos un poco la solución de Real Estate / Flexible Real Estate, más una serie de notas, comentarios, por si tuvierais la versión clásica, plantearos un poco la necesidad de migrar de la clásica a la Flexible, el por qué deberíais hacerlo, cuándo y cómo deberíais hacerlo. Os damos un poco de ideas de qué significa un proyecto de migración de cambio de versión de la clásica a la Flexible. Si queréis, empezamos ya por el primer apartado, que es la introducción básica. Realmente es lo que hemos comentado en el módulo de Real Estate, pues se lleva toda la parte de Real Estate a nivel de todo flujo de negocio. Todo lo que podéis necesitar a nivel de negocio en Real Estate para llevar vuestra compañía a nivel de gestión, es tanto desde el desarrollo, desde la fase 0 de construcción de un edificio, como puede ser la búsqueda de un terreno, compra, inversiones, o después pasando por su parte de construcción del terreno. Una vez ya está construido, pasaríamos a la operativa del edificio, la gestión y luego la gestión del uso. Intentar siempre que esté lo máximo ocupado. Bueno, eso ya, si queréis, conforme vayamos pasando páginas en la presentación iremos entrando. Creemos que ahora es solo una breve introducción para que os quede un poco la imagen inicial clara. Como hemos dicho, cada vez las empresas necesitan tener una mayor información sobre su negocio, en particular sobre si la empresa tiene edificios, sobre la gestión de edificios de Real Estate, y cada vez la información que se precisa a nivel de reporting es cada vez más rápida, y ágil y transparente, aparte de que la solución sea integrada. Entonces, el módulo de Real Estate os proporciona una solución totalmente integrada a nivel de la mayoría de módulos sin necesidad de usar diferentes hojas de cálculo, lo cual os da una imagen muy rápida y clara de cuál es la situación de vuestra empresa a nivel de gestión de vuestros activos. Las empresas cada vez necesitan hacer reporting siguiendo diferentes criterios, como puede ser IFRS o local. SAP RE está totalmente integrado con la solución FI, que contempla todos estos tipos de casuísticas, lo cual os da una gran ventaja, ya que a través de SAP Real Estate, teniendo implantado SAP FI, conseguís realizar el reporting automáticamente en los diferentes criterios que podáis tener. Como ya hemos dicho, consideramos que la solución de SAP Real Estate es una solución madura. Ya en el 2000 muchas empresas ya lo estaban funcionando en ello, y creemos y recomendamos que si tenéis un volumen de negocio suficiente y tenéis SAP, creemos interesante que la implantación, ya que os ayudará a llevar una gestión integrada de vuestros edificios. Un punto a tener en cuenta es que SAP no mantendrá la solución clásica del Real Estate, la que tienen la mayoría de las empresas instaladas desde inicios, las empresas que llevan bastante tiempo con Real Estate. Pues la versión clásica, para llamarle de una forma concreta, no se mantendrá a partir de la versión 6.0, lo cual os obligará a migrar a la solución Flexible, que luego ahondaremos un poco en cuáles son las fechas y cuáles son las ventajas. La solución Real Estate Flexible mejora
mejora la solución actual. Tanto a nivel de funcionalidad, ya que conlleva nuevas funcionalidades que la solución clásica no conlleva, como a nivel de requerimientos legales, ya que la solución de Flexible tiene un contexto de localización. Eso quiere decir que a lo mejor hay un país que tiene una ley específica, SAP va desarrollando la versión del Real Estate Flexible según requerimientos de cada país. Hay países que libran una solución y otros que no. Y por último, la solución te permite llevar un seguimiento, como ya hemos dicho, de tu negocio a nivel de real estate, lo cual te permite obtener un análisis de rentabilidad, grado de ocupación de los edificios, en fin, lo que te lleva siempre es a optimizar el rendimiento y la rentabilidad de tu negocio, de los activos fijos y edificios, bueno, de real estate. A continuación vamos a hablar un poco las funcionalidades básicas de SAP Real Estate. Es a nivel genérico, son las funcionalidades más comunes que tienen todas las empresas que tienen implantado SAP Real Estate. Puede haber alguna más, pero hemos preferido comentar las básicas, ya que cada empresa puede tener su casuística de negocio y puede ser que tenga alguna más, pero hemos preferido decir las básicas para que veáis el abasto que tiene la solución común que tiene Real Estate en SAP. El primer punto es gestión de sociedades inmobiliarias. Como hemos dicho, te permite gestionar toda la sociedad inmobiliaria. Si desde el momento que compras un edificio hasta que lo vendes, rentabilidad, y te permite, aunque puedas tener otro tipo de negocio, también llevar un análisis de cómo va tu sociedad inmobiliaria, tu rendimiento. Siguiente punto es mediante la solución SAP Real Estate puedes gestionar tus operaciones de compra y venta de edificios. Aquí puedes gestionar tanto la compra, desde el estado inicial de la compra de un terreno, vas capitalizando el activo, tanto desde el inicio como hasta el final, que es la venta de edificio. Que esto repercutirá siempre a nivel, también tiene integración en el módulo de FI. En el módulo de finanzas, porque para repercutir las ganancias, los beneficios, también te permite hacer valoraciones extraordinarias al edificio, si sube valor, baja. Realmente toda la parte financiera que podáis necesitar la contempla. A nivel de los contratos, te permite gestionar contratos de arrendamientos a varios niveles, pero dentro de todos nos gusta destacar gestión de arrendamientos a terceros. Quiere decir que tú tienes un inquilino y con el inquilino pues haces toda la gestión típica que puedes tener del contrato. Puedes tener control de fechas, cuándo empieza, cuándo acaba, la revisión del contrato, cuándo tienes que notificarle al contrato, cuándo tienes que notificarle al inquilino de que acaba el contrato. Todos los datos necesarios que necesitas para gestionar un contrato con un tercero los tienes. También te permite la solución el caso contrario, en el cual tu empresa es inquilino de una persona que tiene un edificio. Aquí pues el proceso sería totalmente el contrario y tendrías todos los datos necesarios para llevar el control de los edificios en los cuales tú eres inquilino. También otro aspecto interesante es hay una serie de edificios que por la causa que sea decides tenerlos como uso propio. Pues también SAP te permite llevar la gestión de contratos a nivel de uso propio. A lo mejor aquí, pues en vez de imputar una ganancia o una pérdida, te imputas las ganancias o pérdidas, lo llevas internamente a nivel de centros de coste. Bueno, aquí se puede llevar la gestión del contrato
tal como quiera la empresa a nivel contable. Otro punto que se puede llevar a nivel de real estate es la gestión de fianzas. La gestión de fianzas, aquí un pequeño inciso que luego ya entraremos, hay una pequeña diferencia entre el Classic y el Flexible. En el Classic se podía llevar de una manera menos estándar, en cambio en el Flexible ya te permite llevar la gestión de fianzas de manera más estándar. Incluso aquí puedes llevar la gestión de fianzas con el flujo que necesitas, porque respecto a requerimientos legales, porque hay veces que si tú alquilas un edificio y te dan y le pides al inquilino la fianza, tienes que depositarla a un tercero, a una comunidad que se llama un tipo de operación que se llama en conciertos. Pues toda esta parte y también a nivel contable te permite llevarla a través de Real Estate Flexible, puedes llevar la gestión de fianzas. En Real Estate también puedes llevar la contabilización de las facturas relativas al módulo. Aquí puedes entrar, por ejemplo, todas las facturas que tengan de todos los proveedores, o puedes entrar la factura del agua, de la electricidad, o la factura de cualquier tipo de gasto. Que este punto va vinculado con el siguiente, ya que tú en el siguiente aquí, las facturas que te vayan entrando, tú podrías liquidarlas contra el objeto de coste que quieras. Tú imagínate, por ejemplo, que tienes un edificio con 15 unidades de alquiler, en el cual pagas la factura del agua del agua por un total. Entonces tú, en función del criterio que quieras, a lo mejor en función de los metros cuadrados o en función de un porcentaje o de un prorrateo que estimes oportuno, tú puedes imputar la factura que has entrado en el punto anterior, pues la puedes prorratear y redistribuirla por cada parte de la unidad de alquiler. Otro punto que también es interesante, y más en la actualidad, es la gestión de las reclamaciones. Aquí tú puedes llevar el control del pago de los alquileres. Cuando una persona no te paga, puedes gestionar cuál es el flujo que vas a seguir para gestionar el pago. Por ejemplo, o a lo mejor a los 15 días le envías una carta, a los 30 puedes decirle, si no pagas en el plazo de 15 días, vamos a romper el contrato. Aquí en la gestión de las reclamaciones, pues bueno, se puede parametrizar en función de las necesidades del negocio. El siguiente punto es la revisión automática de los alquileres. Realmente es un proceso de que, bueno, cualquier alquiler tiene un proceso de duración y tiene normalmente una revisión que es de una cierta periodicidad que suele ser anual. Entonces, o lo que se estima oportuno en el contrato, pero normalmente es anual. Entonces aquí lo que hace SAP a través en los datos maestros del contrato tú le introduces los datos de periodicidad para que pueda calcular la revisión y también los parámetros de la revisión, porque normalmente a lo mejor tú puedes haber gestionado que sea la revisión de tipo libre, que quiere decir que cada año te suba un fijo, o por ejemplo lo puedes hacer que vaya en función del IPC. Pues aquí lo que te hace SAP, en función de los parámetros que le pones, él te calcula automáticamente a través del proceso de revisión cuál es el nuevo importe. Todos estos puntos nos conllevan al final de que podemos conseguir obtener un análisis de la rentabilidad de los edificios. Podemos ver qué edificios son más rentables, cuáles no, y a partir de ello tomar decisiones. A lo mejor si un edificio no es muy rentable será por algo, a lo mejor es por la ubicación o porque le falta calefacción. Pues aquí podemos
podemos llegar a analizar el rendimiento por el objeto que deseamos, a lo mejor por edificio, por unidad de alquiler en concreto, por el dato maestro que queramos. Ello también nos podemos crear una tablita o un programa que nos lleve un seguimiento de los indicadores de control. Como hemos dicho antes, pues es llevar un poco el seguimiento a través de una serie de indicadores de control de cuál es nuestra situación respecto a edificios, qué grado de uso tiene cada edificio o qué rendimiento económico le hemos sacado, el número de días sobre los que paga el inquilino la factura, bueno, una serie de información útil que a partir de ahí nos permitirá realizar toma de decisiones. También nos permite podemos visualizar el histórico de flujo de caja. Eso, realmente lo que queremos decir es que podemos ver en cada contrato, cada mes, pues cuál ha sido la evolución de los pagos o cobros en función de si lo alquilamos o estamos de alquiler. Pues podemos ver la evolución de todos los cobros o pagos que han habido respecto a un determinado contrato, tanto en el pasado como en el futuro, lo cual nos podría permitir llevar una previsión de la caja o de lo que creamos conveniente. También otra funcionalidad, como cualquier módulo de SAP, es que tienes una gran variedad de informes estándares vinculados a los diferentes objetos de bienes inmuebles. Es decir, a lo mejor a nivel de contrato, pues ya te vas a la parte del SAP estándar de informes y tienes una serie de informes que ya están predefinidos y realizados. Que puede ser que te sirvan en un 100% o no, pero seguramente hay algunos que son muy básicos que ya al haberlos desarrollado SAP, pues ya te ahorras el deberlos de realizar. Y como último punto, que también es interesante y también, aparte de interesante, es necesario, que es la gestión de la correspondencia. Aquí está toda la parte de correspondencia con el inquilino. Por ejemplo, cuando cuando hay la revisión del alquiler o cuando se acaba un contrato, pues le puedes enviar una carta al inquilino informándole de cuál es la situación. El siguiente punto es un poco el reflejo o la consecuencia de implantar Real Estate en SAP. Una de las ventajas claras que siempre conlleva el implantar un módulo dentro de SAP es la integración que tiene este módulo con respecto a los otros. Aquí veremos cuáles son todos los módulos o los principales módulos en los cuales está integrado SAP con la solución de Real Estate, lo cual nos da una mayor flexibilidad y una visión mucho más fácil de cuál es la situación. Gestionar la solución de SAP de Real Estate, como hemos comentado, te da la ventaja de que tienes la solución totalmente integrada con otros módulos, lo cual te permite una trazabilidad mucho más clara de la situación actual, ya que puedes ver de un edificio de Real Estate, puedes llegar, por ejemplo, al activo fijo o al cliente o al proveedor. Puedes llegar a ver toda una serie de información dentro del mismo sistema sin tener que ir cruzando información mediante hojas de cálculo, lo cual te da una gran ventaja a nivel de tiempo y coste. A nivel de módulos, pues los módulos que hemos decidido que creemos que tienen una integración mayor, puede haber alguno más, pero seguramente será un poco más secundario, son los siguientes, que tienen integración con Real Estate. El módulo de FI de gestión financiera. Dentro de los módulos, pues queremos destacar el de GL, el de AP, que son proveedores, y AR, clientes.
activos fijos, ya que los edificios normalmente se dan de alta como activos fijos. Controlling, para realizar un control de cuáles son los gastos, redistribuirlos por centros de coste, bueno, por lo que se quiera conveniente. Plan Maintenance, el mantenimiento aquí iría vinculado con el mantenimiento del edificio. Project System, que sería la parte de gestión de proyectos de real estate. Aquí sería el llevar el control de la inversión desde el punto inicial hasta la creación del activo fijo que se convierte en edificio en real estate, y la parte de tesorería. A nivel de gestión financiera, pues obviamente cualquier contabilización que realicemos o cualquier factura, cualquier cobro, pago que realicemos a través del módulo de real estate siempre estará vinculado con el módulo de SAP FI. También al haber contabilizaciones, pues siempre hay clientes, deudores, cuentas de mayor a las cuales se le imputa el gasto, el cobro, el ingreso. Pues eso permite que podamos visualizar en cualquier momento cuál es la situación de cada cuenta a través de informes estándares de FI. Te permite llevar también toda la gestión de cobros y pagos, que la puedes llevar automática. Por ejemplo, puedes llevar, un ejemplo es el programa de pagos, puedes tener todos los recibos de los inquilinos, pues a lo mejor el 90% de los inquilinos suelen pagar con con la forma de pago de domiciliación. Pues al final de mes tú puedes ya lanzar el programa de pagos que te realizará las contabilizaciones en FI y luego este fichero enviarlo al banco para que gestione el cobro de las domiciliaciones. Otro punto importante es que en el contrato, en función de si el edificio es tuyo o estás de alquiler, pues tendrás o un cliente, que es el que te alquila, bueno, el inquilino, o puedes tener un proveedor, que es el arrendatario. Pues en este punto interviene un tercero, pues en este tercero tiene una serie de datos de los cuales podremos consultar a través del módulo de FI, a través de la ficha del cliente o del proveedor, o de lo que se llama en real estate, el cliente y el proveedor están reflejados a través de una figura que se llama Business Partner. Y el último punto, para cerrar el flujo de toda la gestión financiera, es la gestión de las reclamaciones, que ya hemos hablado anteriormente. A nivel de la tesorería, te permite llevar el histórico de todos los flujos de los contratos, lo cual puedes ver todas las entradas y salidas que esperas sobre los alquileres que tengas. Te permite llevar también un intercambio de la información sobre cobros y pagos según el formato que exige el CSV, y también también te permite la carga de extractos bancarios. Es decir, cuando una vez has girado los recibos al banco, el banco te devuelve a través del extracto electrónico todos los movimientos que se han producido en tu cuenta bancaria. Pues a través del extracto tú puedes coger este fichero y cargarlo en tu sistema. A nivel de activos fijos, ya es lo que hemos hablado anteriormente. El edificio es nuevamente el vínculo que se suele tener en la mayoría de empresas con el activo fijo. Realmente este es el vínculo. A partir de ahí se puede explotar todo tipo de información. Y otro punto importante es que a través en el módulo de activos fijos te creas áreas de valoración que te permiten, sobre todo en multinacionales, llevar la contabilidad en diferentes criterios, como puede ser el IFRS, el US GAAP o criterios locales. Pues mediante estas áreas de valoración tú puedes conseguir
reportar cuál es tu situación a nivel de real estate según diferentes principios contables. El Project System es lo que hemos hablado anteriormente, te permite llevar el control del edificio, de lo que ha pasado en el edificio desde el momento cero en el que empiezas a realizar un gasto para construir un edificio hasta el momento que el activo empieza a tomar forma, que se convierte en un activo. Primero es un activo en curso y una vez ya has acabado el edificio se convierte en un activo fijo, y que es en el punto anterior que hemos hablado. También otro módulo en el que está integrado es el Plan Maintenance. Aquí a nivel de Plan Maintenance puedes llevar toda la parte de reparación de edificios, puedes llevar también un control de cuál es la situación, cuáles necesitan reformas, cuáles no, toda la parte y toda la parte de mantenimiento y reparaciones. Por último, pues el módulo de control de gestión, que te permite llevar toda la parte realmente de controlling, el módulo de controlling de SAP. Normalmente se suele llevar a nivel de centro de beneficio o de centro de coste y puedes analizar todo el control de gastos e ingresos que ha habido en un edificio. También, una vez has entrado los gastos e ingresos, como puede ser que los gastos no a lo mejor como hemos hablado antes, a lo mejor te, te, te proporcionan una factura por los gastos de comunidad de todo el edificio, pero en el edificio tienes 12 unidades de alquiler que gestionas y que las alquilas independientemente. Pues aquí, con este módulo, podrías llegar a prorratear según la distribución que consideres oportuna, a lo mejor por metros cuadrados o por un porcentaje que estimes, puedes redistribuir el gasto de la factura en las N unidades de alquiler que tengas. Y todo ello, obviamente, como cualquier módulo de control de gestión, te permite ver cuál es la situación de cada edificio y su rentabilidad. En el siguiente punto veremos la necesidad y las ventajas de migrar de la versión clásica a la flexible. Aquí podéis ver un poco cuál es un ciclo de real estate. Podéis ver cuáles son las diferentes fases y podéis ver que desde el inicio hasta el final la solución de real estate cubre todas las funcionalidades que requiere un negocio estándar de real estate. Nos gustaría hacer hincapié de que SAP ha comentado ya, incluso tenéis el número de nota en la presentación, de que la solución de clásica SAP la va a dejar de mantener a partir o para versiones superiores a la versión SAP ECC 6. Eso quiere decir que cuando SAP esté en la versión 7 o saque nuevas versiones, la versión clásica ya estará fuera de todo mantenimiento, lo cual implica que las empresas que tengáis la versión clásica, la versión real estate de toda la vida, tendréis que migrar a la solución flexible. La solución flexible, como hemos dicho, mejora la versión. Obviamente, como es una nueva versión, mejora mejora la versión actual, la de la clásica, y aparte de mantener las funcionalidades existentes, pues como hemos dicho, hay una serie de mejoras que ahora iremos viendo. Por ejemplo, existe una flexibilidad total en la gestión de contratos. Antes el módulo de real estate era un poco rígido en la entrada de la gestión por ejemplo, en la gestión de las revisiones de contratos. Ahora es totalmente flexible. Podéis hacer cualquier tipo de casuística en el contrato que imaginar, se puede entrar.
Otra nueva funcionalidad es las fianzas. Ahora hay posibilidad de crear un contrato específico solo para gestionar la fianza. Y este contrato se vincula luego se vincula luego con el contrato de alquiler real. Es decir, tendríais dos contratos, el de alquiler y el de fianza, lo cual os da una serie de ventajas para llevar luego un control más adecuado. Antes se llevaba dentro de la ficha del contrato, tenías que llevar la fianza. También existen una serie de reports nuevos que mejoran los anteriores y que te dan son reports estándares, lo cual implica que gracias a ellos pues puedes llevar el control puedes tener información adicional sin tener la necesidad de desarrollar tus propios programas. Y otra ventaja muy grande que tiene es que la parametrización es mucho más flexible y dinámica a nivel de parametrización, y también a nivel de usuario puedes definir tus pantallas de manera mucho más flexible e intuitiva, y siempre hablando dentro de una solución estándar. Te da una flexibilidad que antes con el módulo clásico no tenías tanto. Aquí vemos en el siguiente cuadro vemos un poco la estrategia de mantenimiento de SAP, y en la parte superior vemos que hay aquí en la parte en la línea de arriba de SAP RP 6.0, vemos que a partir de diciembre del 2015 SAP va a dejar de mantener la versión 6.0. Eso quiere decir que antes de diciembre del 2015 deberíais haber afrontado un proyecto de migración a aquellas empresas que tengáis el módulo Classic. David, a ver si puedes ampliar esta diapositiva, que no se ve bien. Vale. Segundo. Aquí, la parte de arriba, sobre todo lo que nos interesa es la parte de arriba. Y aquí, si bajamos un poco para ver las fechas, vemos que la solución 6.0 en diciembre del 2015 va a dejarse de mantener la solución clásica. Al menos que tengáis, es una fecha lejana, pero sí que es cierto que bueno, es una fecha que como tarde o temprano hay que migrar. Creemos que hay que tener en cuenta por si tenéis posibilidades a nivel de presupuesto de ejecutarlo antes, siempre es mejor, porque la solución flexible ya es una solución bastante robusta, que ya hay muchas empresas que la tienen implantada tanto a nivel de España como a nivel internacional, y no hay necesidad de esperar. Es más, bueno, que os encaje a nivel de presupuesto, pero al menos saber que el plazo máximo es 2015. La solución flexible, aparte de las funcionalidades, cubre en gran parte la mayoría de las funcionalidades y requerimientos legales de cada país en función del país, pues tendréis una serie de requerimientos legales. Pues cada país tiene un nivel en función de cada país, pues tendréis las mejoras que se corresponden a ellos. También, como hemos comentado, el mantenimiento es mucho más fácil y flexible. Creemos que el coste de mantenimiento, una vez está implantado, es menor, ya que antes, para hacer modificaciones a los estándares vuestros, pues siempre tendríais que tirar más de user exits o de algún procedimiento BTE, de algún procedimiento externo que es mucho más difícil de localizar a nivel de mantenimiento. Si una persona de fuera viene a ver vuestra aplicación, sería difícil saber qué cosas no estándares tenéis. Ahora con el Flexible, y un poco alineado con la filosofía que parece SAP está llevando últimamente, intenta hacer estas modificaciones a través de buddies, que estas buddies están ya integradas en los puntos de customizing. A lo mejor en el proceso de contabilizaciones tenéis
body para llevar el proceso de contabilizaciones. Y ahí modificáis el trozo de código de la body, pero todo está integrado porque va a nivel de customizing y todo es mucho más visible. Aparte que las bodies hay en el módulo de Real Estate, hay para la mayoría de procesos de negocio tienes una body, lo cual te da una flexibilidad muy grande a nivel de cubrir las cosas específicas que podáis tener en vuestra empresa. Una cosa que nos gustaría remarcar es que el modelo de datos de SAP Real Estate, el Flexible, es diferente a la versión clásica. Eso quiere decir que hay tablas que habéis venido usando hasta ahora y se dejarán de usar, luego veremos cuáles son, pero es una cosa a tener en cuenta para el proyecto de migración, ya que si cambian las tablas, os cambiarán los programas. Como una recomendación, lo que queremos decir es, si estás en una implantación, si vas a implantar por primera vez el módulo de Real Estate, lo mejor es no dudar y ya ir directamente al Flexible. Tendréis más ventajas, el coste prácticamente será muy parecido, o incluso menor casi el Flexible que el Classic. Y luego, obviamente, la otra de las ventajas es que si vais al Classic luego tendréis que hacer un proyecto de migración. Así que la recomendación es que si no tienes el módulo de Real Estate todavía implantado, lo mejor es ya ir directamente al Flexible, sin pasar por el Classic. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los proyectos de migración. Vamos a dar 4 breves líneas sobre qué es un proyecto de migración. En los proyectos de migración, si ya tenéis el Classic implantado, hay una serie de programas que os permitirán hacer la migración de los objetos del Classic al Flexible. Otro punto a tener en cuenta es que como hay requerimientos legales y funcionalidades específicos de cada país, antes de empezar el proyecto deberéis ver qué nivel de enhancement package necesitáis. Es decir, enhancement package son los parches que SAP te va dando de la versión. A lo mejor en el 2010 estamos en Enhancement Package 4. Pues a lo mejor hay que ver cuál es el Enhancement Package adecuado para cada empresa e intentar aplicar el nivel antes de empezar el proyecto. En un proyecto de migración es muy importante la definición de un blueprint y saber cuáles son las funcionalidades, las que se llevan y las que se querrían llevar, porque hay veces que en un proyecto de migración se plantea el hecho de decir, bueno, llevo estos datos y llevo estas funcionalidades y después del proyecto de migración llevaré las mismas. Pues a lo mejor lo que se debería hacer es reaprovechar el Business Blueprint para considerar si además de lo que estamos llevando ahora hay nuevas funcionalidades que nos interesaría llevar. O al contrario, o hay funcionalidades que no nos interesan, pues si no las estamos explotando, lo mejor es no implantarlas. Y como hemos dicho hace un momento, SAP ha cambiado el modelo de datos, lo que implica que muchas tablas han cambiado de nombre, ya no se llaman de la misma manera, y en consecuencia, que eso sí que es uno de los puntos que es muy importante tener en cuenta en las migraciones, la mayoría de los programas que os podáis encontrar en Real Estate, que tengáis el Classic, tendrán que ser modificados, los que sean a medida, ¿vale? Porque antes una tabla se llama de una manera, ahora de otra. Eso implica que el código del programa ABAP deberá ser rediseñado. A nivel de tablas, pues vemos los 4 edificios más básicos de Real Estate, las 4 entidades de datos maestros más importantes de Real Estate, vemos que ya han cambiado de nombre a la tabla, lo cual ya nos da un reflejo del impacto que va a tener sobre el rediseño de todos los programas. Vemos podemos hacer un pequeño hincapié en las 4 unidades básicas, ya que no las hemos comentado ahora. Los que tengáis Real Estate estaréis muy familiarizados, y los que todavía no tengáis,
Real Estate, pues al menos podéis ver cuáles son las entidades que se gestionan dentro del módulo de Real Estate, porque sí que es importante conocerlas para luego realizar un buen diseño de la solución. La unidad económica es una unidad de la cual es una unidad superior que agrupa edificios rental objects y contratos de real estate. Es una unidad que te permitirá estudiar la rentabilidad a nivel muy alto. Por ejemplo, a lo mejor a nivel de unidad de negocio o de lo que estimes oportuno. Los edificios normalmente se suele utilizar, tal como dice la palabra, como edificio. Siempre puedes hacer la partición que quieras, pero el edificio normalmente acaba siendo el edificio físico y el rental object es las n particiones del edificio que luego se van a reflejar en contratos, en los contratos de real estate que es la última entidad. Entonces, una unidad económica tendrá n edificios, un edificio tendrá n rental objects y cada rental object pues puede tener n contratos, de los cuales solo puede haber uno vigente en el tiempo. Una vez acabado, se creará uno nuevo. Los riesgos de un proyecto de migración, como cualquier proyecto de migración, es no aprovechar el proyecto de migración para realizar un rediseño de los procesos tanto a nivel de mejora como de simplificación. Otro riesgo que también hemos comentado es que los desarrollos a medida pueden quedar obsoletos debido a que las tablas, a que realmente los nombres de las tablas principales han cambiado y realmente eso puede significar el rediseñar todos los programas puede significar que el tiempo de migración a nivel de desarrollo sea bastante alto, os afecte bastante a nivel de coste. Un proyecto de migración de real estate no es un proyecto de migración de una versión a otra, es un proyecto realmente no complejo, pero sí que requiere un cierto estudio. Nos referimos a que no es solo ir aplicando parches como acaba siendo un cambio de versión, sino que hay un estudio detrás a nivel de funcionalidad y de negocio de real estate. Y como último, recomendamos de que el usuario reciba una formación adecuada. Realmente este punto es porque alguna de las transacciones ha cambiado un poco la imagen, las funcionalidades prácticamente son las mismas, pero sí que como ha cambiado la imagen, creemos que sí que es importante tener que el usuario sea consciente de lo que ha cambiado y de lo que no, para que coja confianza rápido con el módulo, porque realmente creemos que no hay un impacto muy grande a nivel de la tarea del usuario, pero para minimizar la sensación que pueda tener el usuario, creemos que es muy importante realizar una formación para que se vaya familiarizando poco a poco y en muy poco tiempo consiga coger confianza para seguir tirando los procesos. Y las recomendaciones que os damos para finalizar, creemos que os queremos dar unas recomendaciones basadas en nuestra experiencia en los proyectos que hemos realizado y comentaros o hacer hincapié otra vez de que el proyecto de real estate no es un proyecto solo de migración, no es un proyecto solo técnico, sino también es importante el pensar que es un proyecto, hacer un business blueprint, pensar qué requerimientos nos interesan mantener de la solución, qué requerimientos nos gustaría añadir para completarla de una manera más óptima. La siguiente recomendación es que como ya hemos visto en este punto, como ya hemos visto en esta presentación, hay muchas tablas que cambian de nombre. Eso implica de que deberemos cambiar deberemos cambiar
todos aquellos programas que realicen lectura directa de la tabla, lectura directa de aquellas tablas que tienen que haber cambiado. Entonces estos programas se deberán modificar. Aquí nos gustaría hacer una recomendación ya no solo aplicable a Real Estate, sino a SAP en general, que es que es la utilización de la utilización de BAPIs en la medida de lo posible, en lugar de acceder directamente a leer tablas, ya que las BAPIs, la mayoría de las BAPIs estándares acaban siendo responsabilidad de SAP. Esto quiere decir que si hay una BAPI para leer un contrato, pues SAP deberá mantener esa BAPI. En cambio, si nosotros utilizamos lectura directa de tablas, pues realizamos una lectura directa a través de un select o a través de cualquier instrucción que se utiliza en cualquier programa y la realizamos contra una tabla estándar de SAP y SAP cambia el nombre, como es un programa Z, la responsabilidad es nuestra y deberíamos cambiarlo. Así que siempre que podamos, en los programas os recomendamos utilizar BAPIs. Esto mismo también pasa en el módulo de FI de la solución del NewGL, así que creemos que puede ser una cosa independiente. Si tenéis programas que utilizan lectura directa, pues intentar sustituir a medida que vais teniendo tiempo disponible, ir sustituyendo el código para adaptarlo a las BAPIs. Y como último, pues recomendamos el aprovechar el proyecto para mejorar la funcionalidad que tenéis implantada. Simplificar los procesos siempre que sea posible, eliminar la parametrización que no utilizáis, porque luego puede llevar confusiones, y sobre todo aprovechar un proyecto de migración para eliminar aquellos reports que no se utiliza. Es decir, si a lo mejor tenemos 500 reports en Real Estate, creemos que es interesante el hacer un análisis, porque como luego se deben analizar todos, hacer un análisis de cuáles se utilizan y cuáles no. Porque a lo mejor de los 500 solo se utilizan 100 y luego ya cuando haya otro proyecto de Real Estate ya no os tenéis que centrar en esos 500 sino en esos 100. Así que recomendamos hacer un poco de limpieza a nivel de programas a medida. A continuación, bueno, pasaremos a si hace falta, bueno, si alguien tiene alguna duda o quiere mayor ampliación, pasaremos a una serie de preguntas. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, si queréis, pues al final de la presentación podéis ver nuestros datos de contacto, mis datos de contacto y el número de teléfono, y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web de qubit.com. Así que sin nada más que aportar, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, David, si quieres deja tus datos de contacto en pantalla mientras durante el turno de preguntas, que siempre será útil. Recordaros que podéis hacer las preguntas escribiéndolas en el chat o en el botoncito, accionando el botoncito donde pone questions, o también podéis hacer las preguntas vía voz IP si tenéis un micrófono conectado al ordenador. A mí me gustaría, David, mientras van animándose a hacer preguntas, me gustaría comentarte o que indagaras un poco más o que hicieras más hincapié en el tema de las BAPIs, que tiene que ver con, digamos, una argumentación o una idea que vienes, digamos, destacando en las diferentes intervenciones que has tenido en nuestros portales, respecto al cuidado que hay que tener en la personalización de SAP y en el salirse de los estándares, porque luego ocurre lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que llegan las actualizaciones de producto y se complica mucho el reajuste que hay que hacer en el caso de que nos salgamos de los estándares, ¿no? Y tengamos que redefinir, como en el caso que nos ocupa con el tema de las tablas, programas hechos a medida, ¿no? Sí, nosotros siempre, este tipo de proyectos, siempre intentamos aprovechar para recomendar al cliente
el hecho de que el coste de mantenimiento será inferior y se ahorrará problemas si utiliza BAPIs que si utiliza lecturas directas a tabla. Siempre intentamos aprovechar los proyectos para que el cliente tenga un SAP más estándar, para que luego el coste de mantenimiento sea menor. En lo que nos referimos a las BAPIs, incluso SAP tiene notas que hace hincapié, hay una nota de Real Estate que hace hincapié sobre que no se utilice la lectura directa a tablas, sino que se utilicen BAPIs por el hecho de que las BAPIs son más controladas por SAP. Entonces, si hay una BAPI que te lee los datos de un contrato, esa BAPI SAP luego te la modificará. Luego habrá que ver si tendrás que adaptar un poco el programa o no, porque la BAPI la modifica SAP y siempre puede haber algún tema diferente. Pero lo que es claro es que si utilizas una tabla y SAP te cambia la tabla, pues todos los programas que toquen la tabla tendrás que mantenerlos. Y SAP en este aspecto ya aquí no se responsabiliza porque ya en la nota de SAP te dice que te recomienda que nunca hagas lectura directa de tablas porque te puede pasar este problema. Y sobre todo es eso, es aprovechar un poco los proyectos que tengáis para ir ajustando siempre que podáis utilizar funciones estándares de SAP y estandarizar vuestros programas para que el coste de mantenimiento sea menor. En los proyectos que afrontáis, por la experiencia que tenéis, ¿qué es lo que soléis encontrar en España? ¿Os encontráis con muchas empresas que han desarrollado saliéndose de los estándares, utilizando, digamos, por ejemplo, conexión directa con las tablas? ¿La gente está concienciada de la problemática que puede engendrar? A ver, a nivel de estandarización del SAP, si la gente tiene un SAP estándar o no, la respuesta creo que es más depende de qué año ha sido implantado, porque las implantaciones antiguas de SAP son bastante peores porque la gente tenía menos experiencia que las actuales. Creemos que las soluciones estándares que se están planteando en el mercado de la gente que está implantando SAP, como hay un conocimiento muy grande de la solución, cada vez se ajustan más a la realidad. En cuanto a los programas, pues sí que es cierto que la mayoría de los programas, no te sabría decir un porcentaje, pero seguro es un 80-90%, se utiliza lectura directa a tablas de SAP. Y bueno, ahora cada vez se utilizan más las BAPIs, incluso hay muchas empresas incluso de consultoría que obligan a realizar los programas utilizando BAPIs porque ya son conscientes de este problema, que antes nadie era consciente. ¿Cuánto tiempo suele durar una migración del Classic al Flexible? Dependerá mucho de la casuística del negocio. Nosotros, por ejemplo, tenemos más experiencia en el sector seguros y en el sector seguros, por ejemplo, pues el implantar real estate, que es una unidad de negocio un poco más secundaria, también muy importante porque tienen que llevar una parte de su patrimonio en activos fijos y edificios, pues a lo mejor unos 5, entre Blueprint, Go Live y todo, 6-7 meses. 6-7 meses tanto a nivel de parametrización como a nivel de programación, porque es lo que hemos dicho. Aquí en la migración sí que seguramente habrá bastante trabajo a nivel de programación, por culpa de las lecturas que hemos hablado directas a tablas, ya que SAP ha cambiado el modelo. Digamos, los clientes que vosotros tenéis en la parte de migración suelen ser clientes a los que habéis implementado vosotros SAP Classic, o son clientes que os vienen exclusivamente para hacer la migración. No, nosotros, por ejemplo, tenemos a un cliente que ya en su día metimos el Classic, estuvimos en la parte de la implantación del Classic y bueno, pues a este cliente le tuvimos que migrar al Flexible, lo cual era mucho más fácil porque ya conocíamos cómo funcionaba el negocio, y sí que hemos tenido otro caso al revés, de un cliente que quería migrar al Flexible
y claro, tampoco nosotros teníamos el conocimiento de lo que tenía el Classic, lo cual significa pues que tienes que estar 15 o 20 días más investigando y hablando con el usuario. Cuando haces la toma de requerimientos tardas un poco más, pero bueno, no es muy importante. O sea que tenéis un poco casos todo tipo de casos, digamos, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. En la parte económica, ¿cuál es el planteamiento que hace SAP? Digamos, ¿es costosa la actualización, el coste de las licencias? A nivel de licencias, el Flexible está incluido en la licencia de SAP, la estándar, es decir, no vas a pagar más en licencia por tener activado el Flexible a no tenerlo. La única diferencia es que, claro, si tienes tres usuarios más, porque estos usuarios son nuevos, porque gestionan el real estate, tendrás que pagar estos tres usuarios, pero al mismo coste que un usuario SAP. Es decir, a nivel de licencias no te supone un sobrecoste, y a nivel de implantación, pues es el tiempo de consultoría del que estamos hablando. ¿Qué, Es qué, el coste de... en el actual estado de, en fin, digamos, de crisis o de ajustes presupuestarios, que en muchísimas ocasiones pues atañe también a los departamentos de IT, ¿cuál es un poco el feedback que veis en las empresas? Es decir, a la hora de, por ejemplo, la actualización al Flexible. ¿Están convencidas de hacerlo? ¿No? ¿El coste supone una barrera o no lo supone? En principio, ahora, como dices tú, la crisis sí que se está notando a nivel de inversiones. Entonces es un proyecto que no tienes por qué afrontarlo hoy, pero sabes que tienes una fecha límite. Si tienes el Classic, migrar al Flexible, porque en el 2015 se acaba el mantenimiento. Entonces también hay un poco de conciencia de que a lo mejor por ejemplo, el año pasado era un año muy complicado, ahora parece que se empieza a mover un poco más el mercado y parece que, bueno, que al menos lo importante es tener conciencia de que hay que hacer la inversión tarde o temprano y que, bueno, ahora ya la gente es más consciente de que tiene que empezar a hacer la inversión. Lo único que también se puede plantear las inversiones por fases, porque bueno, hay una parte de análisis por ejemplo, la parte de programación se puede ir afrontando, incluso internamente pueden empezar a ir a modificar los reports o a hacer un pequeño estudio. Pero sí que también es otra cosa a tener en cuenta que, claro, las empresas de real estate, depende del sector, hay sectores que todavía que están menos afectados por la crisis. Hay que disponen todavía de dinero para afrontar. En cambio, por ejemplo, sí que encontramos muchos problemas cuando vas a una empresa inmobiliaria del sector inmobiliario, ahí que la crisis está muy muy fuerte aún, pues ahí sí que es prácticamente imposible vender un proyecto de migración ahora. Seguramente cuando repunte un poco, pues será más fácil. Entiendo que Pero, por ejemplo, bueno, solo de comentar eso, que sector banca seguros es más accesible y sector real estate puro es más complicado. eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que en el tema de banca entiendo que tenéis ahí un nicho casi nuevo importante, ¿no? Estáis trabajando con banca en el tema de real estate. Sí, no, el sector banca es lo que dices tú, es un sector que va en aumento, incluso ahora estamos intentando conseguir algún proyecto porque hay mucho sector bancario que se está gestionando su propia empresa de real estate, está abriendo. Así que es un nuevo mercado a analizar. O sea que todavía no tenéis, pero estáis detrás de seguro Estamos, algún cliente de banca, ¿no? exacto, estamos en ello. Sí, sí, correcto. ¿Podrías argumentar o argumentar de alguna forma lo que es el real estate tradicional que la migración les beneficia o no hay argumento que atiendan? El primero es En ahorro de costes, por ejemplo, de cara a lo que es la gestión del propio negocio, no tanto de la herramienta, mayor ajuste o mayor personalización digamos, al entorno legal, como has comentado. Ujú. La, una de las ventajas que tiene es que la solución es mucho más estándar y creemos que el mantenimiento
mantenimiento anual que supone cualquier implantación de SAP, cualquier nuevo módulo. A lo mejor antes necesitabas a una persona que te mantuviera el real estate y a lo mejor ahora con media persona cada día, el 50% de su tiempo, ya seguramente te lo podrá mantener, porque es un módulo, el de real estate, que está mucho mejor pensado a nivel de mantenimiento que el Flexible, que el Classic. A nivel de mantenimiento seguramente aquí se podía buscar un retorno de inversión rápido. A nivel de funcionalidades, pues sí que tiene requerimientos legales, tiene los requerimientos legales ya implantados implícitos en la solución, pero bueno, también entendemos que las que tienen el módulo de Classic ya los tienen, aunque no sea estándar, pero lo tendrá a su manera. Así que bueno, tampoco entendemos creemos que el punto más fuerte es a nivel de mantenimiento, donde se justifica la inversión. Y luego hay la componente que independientemente de la inversión, pues sabes que en el 2015, como fecha límite, tendrás que afrontar el proyecto. Ajá. Muy bien, pues si no hay más preguntas por parte de los asistentes, David, vamos a cerrar la sesión de hoy. Recordaros a todos que este webinar está siendo grabado y que lo publicaremos de inmediato en demosdesoftware.com y un poquito más tarde en los canales HD que tenemos en youtube.com y en vimeo.com. El webinar se publica en su integridad. Muchas gracias, David, por tu tiempo y por tu interesante explicación. Vale, muchas gracias a todos también. Y gracias a los asistentes por haber echado un tiempo en esta mañana de lunes. Muchas gracias a todos. Adiós. Venga, hasta luego.